A la mesa evaluadora y sus miembros, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de presentar esta tesis de maestría a los compañeros cursantes, ilustres y distinguidos, cargo a mi afecto, muchas gracias por su presencia. La ciberseguridad en el Paraguay es el tema de tesis elegido por mi persona en este trabajo que se ha desarrollado en todo este tiempo, para lo cual debo mencionar y agradecer a Dios por ser el que permitió y que permite todas las cosas y que nosotros estemos hoy aquí. A mi familia, también está mi esposa presente, así que muchas gracias a ella por su acompañamiento y su presencia esta tarde aquí. Para poder iniciar, me gustaría compartir con ustedes el sumario que tendré en cuenta en el desarrollo de esta exposición, donde se tiene una introducción detallando el problema o la problemática, los objetivos que se tienen en cuenta para la investigación, la hipótesis de trabajo, el marco teórico con detalle de la ciberseguridad en el Paraguay, los organismos de respuesta de persecución penal, un marco histórico. A pesar de que en ciberseguridad hay muy poco que relatar todavía en nuestro país, hemos establecido algunos ítems que constituyen este histórico. Un marco legal teniendo en cuenta una división entre lo internacional y lo nacional, un marco referencial indicando el contexto de esta temática a nivel mundial y el contexto nacional, la metodología de trabajo utilizada para desarrollar este trabajo de investigación, con el tipo de estudio, métodos, pasos, alcances y las limitaciones del trabajo. Los resultados y el diagnóstico, una conclusión y finalmente una recomendación. Esta recomendación en realidad fue destino de una gran inversión de tiempo, porque lo que se recomienda es un plan estructurado que lo que busca es ser una política pública que se pueda utilizar de modo efectivo dentro de nuestro país. No es solamente objeto de este trabajo de tesis, sino que es un trabajo ya que se ha venido desarrollando o que he venido desarrollando hace tiempo, buscando la solución de una problemática que vamos a empezar a desarrollar aquí. Este trabajo tiene una importancia por el hecho de que tiene una originalidad. Es el primer trabajo escrito acá en nuestro país en esta temática. En la búsqueda de bibliografía no hemos encontrado absolutamente ningún texto, salvo un libro que habla de derecho informático y además de las leyes, es el marco legal nacional, que toca la temática, pero hablando de ciberseguridad en relación con la defensa nacional, no hemos encontrado absolutamente nada. Por eso es que nosotros consideramos la importancia que tiene este documento para el uso efectivo dentro del Estado. Y la justificativa, de hecho, es porque pretende ser ese trabajo un marco, una base de la cual se parta para establecer políticas públicas dentro de nuestro país. El COMPES 2011 es un documento base de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa de Colombia, y este COMPES, que es un compendio de documentaciones que ellos usaron como base de su trabajo, habla de una frase importante que quise poner como una justificativa de motivación y unos antecedentes, y dice lo siguiente: es responsabilidad de todo Estado soberano proteger su infraestructura cibernética, ya que cualquier deterioro en la misma no solamente afectaría al ciudadano común, sino también a numerosos aspectos gubernamentales, de la industria y del comercio. O sea, el Estado como sí no solamente atiende la infraestructura pública, sino también la infraestructura privada. El problema, ¿qué es lo que motiva esta investigación? Hablamos básicamente de lo siguiente: los incidentes de ciberseguridad registrados en el gobierno del Paraguay, si bien data del 2000,
Esta problemática probablemente venga desde los inicios del uso de Internet en el país, que aproximadamente viene del 91-92, cuando se empezó a utilizar Internet aquí. No tenemos registro antes, no porque no hayan existido incidentes, sino que porque no hay o no hubieron organismos que cuiden o que registren estos incidentes. De hecho, hasta hoy todavía no los hay de modo oficial, pero en Internet se puede encontrar algunos incidentes o registro de ellos, y contabilizamos desde el 2000 285 incidentes a nivel gobierno del Paraguay, o sea, de incidentes que afectaban la infraestructura pública del gobierno. Hablo de sitios web gov.pi, que son del gobierno. Y en los últimos 4 años, estos son en el 85%. Esto tiene que ver un poco con la cantidad de infraestructura de tecnología que fue usando el gobierno. Antes no se utilizaba tanto, hoy más, y en los últimos 4 años hubo una especie de fomento de este uso, por eso es que subió bastante. En el Paraguay no tenemos ningún plan, no tenemos estrategias. Eso genera un problema, y esa problemática se da en las siguientes líneas. Se da en que no conocemos la infraestructura crítica. Hoy en el país, nosotros a nivel general o oficial no sabemos si, por más que en la generalidad sabemos que el 911 tiene un data center, sabemos que el Ministerio Público tiene un data center, sabemos que el Ministerio de Hacienda tiene un data center, y que esa información que está ahí es crítica. Nosotros no tenemos oficialmente cuáles son, dónde están, qué información albergan, ni tampoco una organización que tenga atribución sobre ellos. Fundamental, el Paraguay no conoce la infraestructura de tecnología crítica, no sabe dónde está, qué hace, ni quiénes son sus responsables. En caso de que haya un incidente de gran escala, no existe un mando unificado. Existen 4 instituciones que hoy trabajan la ciberseguridad, y que trabajan probablemente de modo coordinado, pero no tienen un marco legal que delimita ese trabajo. Lo harán de modo coordinado, en base a convenio o lo que sea, pero la realidad es que no hay un mando unificado, ni no hay una autoridad que pueda coordinar. Las atribuciones, si bien tienen cada una de ellas en su ley, que vamos a detallar, no son coordinadas entre sí. Algunas tienen inclusive atribuciones sobrepuestas con otras. La ciudadanía no conoce, o si conoce, la información que tiene no es clara. No tenemos estadísticas oficiales, como recién dijimos, y los protocolos de coordinación dependen del director de turno o del ministro de turno. No existe nada escrito ni aprobado. En base a esto, hemos establecido una formulación de objetivos, en uno general que reza cuanto sigue, y que lo que buscamos es analizar el estado actual de la ciberseguridad y ciberdefensa en el Paraguay. Esto dividido en 4 objetivos específicos que buscan conocer a las instituciones con atribuciones en asuntos de ciberseguridad y ciberdefensa, conocer las posibilidades de entrenamiento que tiene el factor humano paraguayo en asuntos de ciberseguridad en el Paraguay, conocer el sistema actual de respuesta ante posibles emergencias cibernéticas, y finalmente un último objetivo, que es el de recomendar, en base a este diagnóstico un estudio realizado, un modelo de sistema de respuesta ante este tipo de incidencias. En base a esto hemos establecido una hipótesis de trabajo que dice que la institucionalización y la formalización de los organismos con atribuciones legales para atender casos de ciberseguridad y ciberdefensa disminuirán la vulnerabilidad del Estado paraguayo en esta temática. Teniendo esto, la metodología que hemos utilizado, que hemos optado para trabajar, es el tipo de estudio descriptivo, porque describe variables de situación del problema, no experimental, porque no hemos manipulado las variables. Entre los métodos que hemos utilizado, el primero de ellos es un análisis bibliográfico, o sea, de fuente, tipo de datos de fuente secundaria, y un trabajo de campo de tipo de fuente primaria. Los pasos y procedimientos son los siguientes: levantamiento de problemas específicos, la recolección de datos,
selección de los datos, el análisis de ellos y finalmente la comprobación de la hipótesis. Los alcances y limitaciones que utilizamos para este trabajo son el de la ciudad de Asunción Capital y dentro de la capital funcionarios públicos, funcionarios del sector privado y el campo universitario, tanto docentes como estudiantes universitarios del área de la informática y las telecomunicaciones. Las etapas fueron dos. La primera de ellas fue del mes de mayo a junio y la segunda del mes de julio a septiembre, 5 meses en total, un periodo de 2 y otro de 3 meses. El enfoque utilizado fue un enfoque cualitativo, por lo tanto no hablamos aquí de estadísticas oficiales, las que usamos solamente son referenciales. Iniciando la revisión bibliográfica y tocando el primero de los marcos, que es el conceptual, hablamos de TICs como las tecnologías de la información y comunicación, que son herramientas tecnológicas que juntan la informática con las telecomunicaciones para brindar servicios a los usuarios. El siguiente concepto es la ciberseguridad, que habla de la seguridad de la información, pero en base a medios informáticos. Hablamos de seguridad con medios informáticos cibernéticos. La ciberdefensa es la seguridad del ámbito soberano del Estado y trata los incidentes que de ocurrir afectan directamente a la soberanía nacional o a, digamos, patrimonio que el Estado considera como soberano o como de atención al ámbito de defensa. La cibernética es, digamos, informática. Informática en términos generales es la ciencia que estudia los servicios que presta un computador o un sistema informático para brindar soluciones a un usuario. Y acá sí hay una diferencia importante entre incidente y emergencia, y en esto me gustaría quedarme 30 segunditos. Cuando hablamos de incidente, hablamos de eventos que son causados de modo voluntario para hacer daño de alguien a otra persona o otra infraestructura. Un incidente de seguridad TI o de seguridad informática es algo que ocurre a propósito. Es un ataque directo de algo a una cosa o a un sistema o a alguien en el ámbito informático. Y emergencia, este ataque tiene como consecuencia el paro de un servicio. La consecuencia de un incidente informático de propósito es el paro de un servicio. Y la emergencia, si bien tiene como consecuencia lo mismo, es un paro de un servicio, puede no ser de propósito. Puede ser la consecuencia de un evento natural, de un corte de energía por una falla mecánica, por un corte, qué sé yo, de una tormenta o lo que sea. Eso se considera una emergencia. Y ambos son eventos que cortan el servicio de un sistema informático. Se divide sencillamente porque hay equipos que tratan solo ataques informáticos y otros que atacan o cuidan también la generalidad. Por ejemplo, una limpiadora está paseándose por un sistema de información y barriendo algo, empuja un cable y se corta el servicio. Eso también es una emergencia. No fue de propósito, pero tiene que haber un equipo que responda para el restablecimiento del servicio. Defacement, y acá una pequeña traducción, defacement es conocido como el cambio de una página web como tiene que estar por un atacante y poner cualquier cosa. Lo que famoso se ve en la página en la bandera de otro país, en la página de presidencia de Paraguay, por ejemplo. Algo que afecta a la imagen institucional y cambia la cara, por eso dice desfiguración, se desfigura algo. Ese término es defacement, pero acá se conoce generalmente como hackeo. Se le hackeó su página. Y bueno, el hacker es la persona que está detrás de la mayoría de estos incidentes. Hay algunos que hoy día hablan de hackers negros y hackers blancos. Los negros son los que lo hacen de modo dañino y los blancos son los que, teniendo los mismos conocimientos, lo hacen para poder cuidar a la organización. O sea, están detrás cuidando de que los detalles no pasen o de que esos incidentes no sean efectivos. Por eso es que se llama hackeo este tipo de
tocar alguna página ajena. Bien, en el marco teórico, hablando de ciberseguridad en el Paraguay, la investigación empujó a que podamos dividir los 4 organismos que encontramos que trabajan en este tema en 2. El primero de ellos, por lo misional, tiene funciones de respuesta, o sea, su función no va mucho con la investigación para poder darle una persecución penal, sino que va como para poder evitar que de vuelta ocurra o para poder solucionar en la base del problema. Eso es, por un lado, las instituciones que dan respuesta para la solución de los inconvenientes. Y por otro lado, los que buscan también quiénes fueron, pero para darle una persecución penal y poder hacer por ejemplo, una causa fiscal donde se le pueda dar seguimiento a ese incidente y poder, digamos, condenar ese hecho punible. El primero de ellos que vamos a hablar es de los que dan respuesta, y entre ellos el primero que citamos es el CERT-PI, que es un equipo de respuesta a emergencias cibernéticas. Es una sigla en inglés que por un RFC o por una normativa internacional tiene que ser en inglés, que es el Computer Emergency Response Team de Paraguay, que es el equipo de respuesta a emergencias cibernéticas de Paraguay, y tiene sede dentro del Poder Ejecutivo en la Secretaría Nacional de TICS. Un equipo recientemente formado en el 2003 que cumple funciones de soporte a instituciones, de envío de boletines para informar de fallos o eventualmente trabajo en conjunto con una institución privada que así lo requiera, pero de modo reactivo. Tiene funciones proactivas de monitoreo a instituciones que lo piden, pero solo con instituciones del Estado. Y la otra institución es son las fuerzas militares con una dirección general de inteligencia estratégica que sirve de respuesta ante incidentes que se generan a pedido o sea, son de soporte a actividades netamente militares para dar servicios de monitoreo de inteligencia y también contrainteligencia. Tengo entendido acá el compañero coronel Mesa puede dar más detalles. No pudimos conseguir tantos datos al respecto porque de hecho es una unidad militar y hay información que no se puede publicar, pero dentro de la cibernética tiene servicios que brindan servicios a sus usuarios, y estos usuarios generalmente son los de las fuerzas militares o eventualmente para temas de fuerza conjunta con la policía. Y los organismos para la persecución penal, que son el Ministerio Público a través de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, y como auxiliar de justicia la Policía Nacional cuenta con una Dirección de Delitos Económicos, y a través dentro de esa Dirección de Delitos Económicos una División de Delitos Informáticos. Y estos dos buscan dilucidar todo lo que refiere al hecho punible, pero para darle un seguimiento a una causa fiscal. Entonces separamos para que se puedan entender lo misional en ambos tipos de organización. Dentro del marco histórico quisimos quitar algunos tips que nos muestran que Paraguay es altamente vulnerable. Esta es una copia de pantalla en estos días. Uno pone hack espacio gobierno de Paraguay y hay una lista infinita de sitios web que fueron hackeados. El último es el 3 de noviembre de este año, o sea que ahora hace 15 días, con la Cámara de Diputados. Acá hay otra noticia: hackean web del Ministerio de Hacienda 2012, hackean web del Ministerio de Hacienda de vuelta, o Cámara de Diputados, Policía Nacional. Esto está en internet, no hay ninguna información privada. Esto muestra una vulnerabilidad de un Estado. Esta es una noticia en ABC del 3 de noviembre de 2014, donde se desfiguró, se hizo un defacement de la página web de la Cámara de Diputados, se cambió el contenido principal y se puso una nota de un grupo activista. Creo que le pedían algo al Congreso, no voy a detallar qué, pero usan ese medio para poder hacer un recuerdo. Pero esto es un hecho punible, totalmente un hecho punible, creo que está publicado. Y acá tenemos otros ejemplos. Este es un sitio web del gobierno
Esto es la que aparece en su página web, en el sitio principal, de Plan GovPI. Esto está alojado en Paraguay. Intranet del Senaxa, esto es más grande, esto es una imagen que está en su portada. Esto es migraciones en el año 2014, el 28 de enero. Y acá hay algo importante que hay que recalcar. Está alojado en los Estados Unidos. O sea, es un sitio web del gobierno de Paraguay alojado en un servidor en Estados Unidos. Derechos Humanos GovPI, lo mismo, está en Estados Unidos. Esto es lo que se ve en la página principal. Policía Nacional, el 22 de octubre del 2013, también está en Estados Unidos. No es que el cajeo está en Estados Unidos, la página de la Policía Nacional está en los Estados Unidos físicamente. Nosotros no vemos eso, pero ellos lo quitan el reporte. La Itaipú Binacional, esto es 2013, el 16 de octubre, y acá hay un video de una ejecución en Siria. Cuando uno pone el sitio web que aparece acá, sale esta imagen y el video reproduciéndose de modo automático. Bien, eso un poco para conocer el esquema hasta ahora de cómo esto se da. En el marco legal hemos separado lo nacional de lo internacional. El marco legal internacional está compuesto por varios convenios, resoluciones de la OEA o decisiones que se han llevado en juntas o reuniones ministeriales, pero quiero resaltar el más importante y el que merece, a mi criterio, la mayor atención de nuestro país, que es el convenio sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, pero que es más conocido como Convenio Budapest o Convenio sobre la cibercriminalidad, que Paraguay fue invitado varias veces a suscribirse, pero todavía no hemos conseguido hacerlo. Hay que recalcar los esfuerzos del Ministerio Público en conseguir esta adhesión, pero esto tiene que ir desde Cancillería, o sea, no es un trámite sencillo. Hace 3 años se está buscando. Lo que esto permite es tener una capa por encima de nuestras leyes, para que cuando nuestras leyes paraguayas no cubran un hecho punible, se puedan respaldar en el ámbito del Convenio de Budapest, que es muy abarcativo y que es bastante completo. Por otro lado, también, como los delitos informáticos son transnacionales, si nosotros no tenemos un marco regulatorio en el momento de hacer exhortos y compañía, de trabajar o pedir información en otro país, se encuentra con dificultad, y principalmente la Fiscalía, en la búsqueda de poder encontrar culpables, se queda con tiempo perdido o sin poder llegar a los orígenes de los ataques. En el marco legal nacional detallamos varios. El primero de ellos es el 95, que crea la CONATEL y enmarca todo lo que refiere a telecomunicaciones. La ley 1337 del 99, que habla de la ley de la Defensa Nacional y Seguridad Interna. La 4017, que habla de la firma electrónica o la firma digital. La 4439 de 2011, que es la que hoy día nos sirve mientras que se apruebe lo del Convenio de Budapest, que es la modificatoria del Código Penal y que mete dentro del Código Penal las definiciones de la mayoría de las conductas tipificadas como delitos informáticos, y que es la que hoy sirve de marco. El decreto 7706, que aprueba el plan director de TICS y que también es una base de marco teórico fundamental para esta investigación, y que es una política pública general de donde se extraen algunas cuestiones de ciberseguridad. La 8716, que crea y reglamenta la CETICS, Secretaría de TICS, que posteriormente se convierte en SENATICS. La 4868 de Comercio Electrónico, y la 4989, que crea la SENATICS y le da atribuciones de ciberseguridad. Bien, después del decreto reglamentario de la misma ley. En el contexto mundial, hablando del marco referencial, lo que fue moviendo al mundo el tema de ciberseguridad data en el 2007 en Estonia,
cuando una cuestión totalmente fortuita, yo no voy a detallar, solamente voy a nombrar la cuestión más importante. El 15 de abril, el gobierno de Estonia decide mover una estatua del centro de su capital, y esto desencadena una serie de acontecimientos que dura por un mes, donde el gobierno de Rusia desata ataques a sitios web gubernamentales, a sitios web de cadenas televisivas, a cajeros automáticos, al gobierno en general y a las universidades, imposibilitando de que el país se comunique vía internet. Estos ataques acaban sin razón aparente, pero a pesar de que Estonia consigue la información de dónde surgió esta problemática, o sea, ellos identifican el origen del ataque. Como no tienen una política, no tienen estadísticas y no tienen registros, nunca pueden accionar contra el gobierno ruso, que es de donde nació, o donde identifican que nació. Bien, y a raíz de esta investigación hemos identificado acciones puntuales que desarrollaron los países a raíz de incidentes como el de Estonia. Por ejemplo, en Alemania en el 2011 se lanza una estrategia de seguridad cibernética, y en abril de 2011 su Ministerio del Interior pone en marcha un centro de ciberdefensa. En Australia se crea un centro de operaciones, en Canadá se implementa el Centro Canadiense de Respuesta ante Incidentes. En los Estados Unidos se crea un centro de mando o de cibercomando que es liderado por la National Security Agency, la NSA, que todos conocen, o la mayoría de ellos, y crean también el USR, que es el United States Computer Emergency Response Team, como el que hablamos recién, o el USSR. En Estonia ya hablamos lo que ocurrió, pero en Estonia ocurre algo más importante. Como ahí fue el centro histórico de los inicios, la OTAN decide poner en Estonia la sede de su centro de excelencia en ciberdefensa, que funciona hasta hoy día en ese lugar. Y en Francia, a pesar de que inició allá por el 2011 su evolución, en el 2013, el año pasado, ellos dejan un poco de lado lo que el término ciberdefensa trata y empiezan a hablar de ciberataque. O sea, en Francia ahora ya empiezan a utilizar la técnica de ataque como una herramienta de defensa. Bien, este es el sitio web del Centro de Ciberdefensa de la OTAN con sede en Estonia, y como referencia el COLCERT, que es el Centro de Emergencias o Centro del Grupo de Respuesta ante Emergencias Cibernéticas de Colombia, que tiene una estrategia, y este es su sitio. El contexto nacional es todavía desierto en el tema general. Sin embargo, hay una iniciativa, hay una campaña Conectate Seguro, que voy a pasar ahora. Lo que fue más visible en todo este tiempo tuvo resonancia a nivel mundial a través de CNN, y comparto con ustedes. Cuando subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet. Es un mensaje del gobierno nacional. Bien, la ciberdefensa no tiene solamente atención a la infraestructura crítica, sino que tiene un componente social muy importante. Cuando la comunidad es vulnerable y cuando la juventud es vulnerable, todo es vulnerable. Por eso es que nuestro país, inició con esto. Y a pesar de que es una campaña de concientización en el área de ciberseguridad y ciberdefensa, también se están tratando estrategias, se está trabajando la posibilidad de tener estrategias, y se está haciendo con el BIT como primera medida, y con el CICTE, que es el Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo de Estados de la OEA,
con un aporte de $250.000 que va a aterrizar seguramente el año que viene del BID para establecer una estrategia, y de la OEA se va a formar técnicos profesionales. Eso es lo que el país tiene hasta hoy. Bien, en cuanto a resultados y discusión, el análisis bibliográfico de este estudio nos dio de que las organizaciones con atribución legal en ciberseguridad en el Paraguay no están legalmente articuladas para operar coordinadamente entre sí, a pesar de que existen y funcionan bien solas. No existe una política pública para el entrenamiento del personal en el área. No existe un mando unificado ni un sistema que funcione para la respuesta efectiva ante emergencias cibernéticas. No hay garantías para la guarda de datos en los procesos de persecución penal, a pesar de que ahora por un proyecto de Arnaldo Yusier está en estudio y ya se está debatiendo. Ya existen los anárquicos que cuestionan una serie de cuestiones, pero que ojalá que eso continúe y los auxiliares de justicia puedan tener elementos para poder dar una continuidad a procesos legales en esta temática. Y en el trabajo de campo, en base a las consultas, a la herramienta utilizada, una herramienta de encuesta con 4 preguntas, da que hay muy poco conocimiento, salvo en una de las preguntas, conocimiento de la situación de ciberseguridad en el Paraguay. Prácticamente el 75% de las personas no conocen lo que Paraguay tiene en ciberseguridad. No conocen en un 80% los organismos que tiene Paraguay en ciberseguridad. Pero conocen inclusive más de los organismos de otros países, por la influencia que se tiene desde Internet y por el fomento que hacen otros países en la difusión de sus instituciones. Pero por lo menos, en cuanto a organismos donde recurrir delitos informáticos, y esto hay que decirlo, el Ministerio Público enfocó mucho en el tema social en estos últimos 2 años, y eso dio, por lo menos en la encuesta, por lo menos un 50-50. 45% de las personas nada más no conocen dónde ir si tienen eventos o delitos, o son, digamos, víctimas de delitos informáticos. La conclusión: Paraguay no posee una coordinación central en respuesta a emergencias cibernéticas. Con ello se identifica además la ausencia de una política pública que atienda esta problemática. El país cuenta con 4 instituciones que lideran el trabajo en esta área, pero que carecen de herramientas fundamentales como el marco legal, un mando unificado, entrenamiento, cooperación internacional centralizada, entre otros, y la percepción de la ciudadanía es pobre y se siente vulnerable. Las recomendaciones: establecer un comando unificado con máximo nivel de decisión para atender casos y asuntos de ciberdefensa y de ciberseguridad. Contextualizar al Paraguay sobre su actual situación, riesgos, amenazas y vulnerabilidades en áreas de ciberseguridad y ciberdefensa, e identificación de su infraestructura crítica. Entregar al país documentación precisa, ordenada y completa de su situación actual, estadísticas y marco legal en el área de ciberseguridad y ciberdefensa. Identificar y establecer los organismos con responsabilidad en esta área, desarrollando y socializando protocolos y procedimientos de trabajo. Los pilares de la estrategia los voy a ir nombrando solamente en sus áreas centrales, que es identificación de infraestructura crítica, asesoría a sectores económicos en el área, cooperación internacional y adhesión a organismos como el FERTS, que son nucleadores del CERT a nivel internacional, y en políticas públicas la necesidad de tener una estrategia máximo para 2015, por lo menos iniciar. Finalmente, en la recomendación tenemos de que un CERT nacional generado a raíz de un comité intersectorial, preferentemente dentro del Consejo de Defensa Nacional, no significa que se creen nuevas instituciones, y que este comité trabaje de forma coordinada con la Dirección de Inteligencia Estratégica de Fuerzas Militares, con la Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio Público, Delitos Informáticos Policía Nacional, que coopere con la nueva Secretaría Nacional de Inteligencia y que trabaje en el fomento y creación de equipos de respuesta a nivel académico y equipos de respuesta a nivel del sector privado.
Esa es la recomendación que está también en el material, pero además de esta estructura están los perfiles en los que deberían de trabajar y además están los servicios que este equipo debe de llevar adelante. Muchas gracias. Ingeniero, por favor, así como usted mencionó, la población en general no tiene mucho conocimiento sobre su tema, es muy importante, muy interesante, y me incluyo dentro de esa población, de manera que quiero profundizar en sus conocimientos y direccionar mi pregunta al equipo de respuesta a emergencias cibernéticas del Paraguay, porque quizás bien o mal ya está constituido y puede ser en todo caso potenciado. En ese contexto, ¿usted podría darnos información de las debilidades principales que pueda tener en este momento la institución? Bien, el equipo de respuesta a emergencias cibernéticas del Paraguay en realidad es un segmento constituido hoy dentro de la Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, creado únicamente por una resolución el 30 de noviembre de 2012. Este equipo se creó ante la necesidad y la presión internacional también de que el Paraguay tenga un punto focal en esta temática. El problema con el CERT-PI es que no tiene atribuciones legales por encima del Poder Ejecutivo. Al no tener atribuciones legales no puede de modo legal coordinar actividades como por ejemplo fuerzas militares, a pesar de que lo hace de modo, a través de convenios o de conversación entre las autoridades, pero no tiene mayor atribución. Lo mismo con el Ministerio Público y lo mismo con la policía. El CERT-PI hoy tiene funcionarios militares trabajando dentro, pero tiene falencias muy grandes a nivel presupuestario porque es un anexo dentro de una institución nueva y principalmente también tiene problemas de capacitación dentro de su personal. El personal que hoy está allá está siendo entrenado y va a pasar todavía por un proceso de 4 o 5 años de entrenamiento. Pero por sobre todas las cosas, la dificultad que yo veo al CERT, y que de hecho esta investigación ve, es de que no tiene un mando unificado en el momento de que haya un evento real, por ejemplo de Itaipú. Como el CERT, siendo parte del Poder Ejecutivo y no teniendo el mando al máximo nivel del Estado, que es el presidente de la República, va a interferir en asuntos que tienen que ver con datos e información fundamental, por ejemplo, de binacional. Entonces, esa es la debilidad fundamental en el tema del mando o la atribución que pueda tener una institución como el CERT. En este caso, ¿cuáles serían las instituciones que pueden recurrir al CERT para sus casos de emergencia, para la redundancia? El CERT tiene atribuciones legales sobre todas las instituciones del Poder Ejecutivo, pero siempre de modo coordinado. Puede brindar servicios sin mayor trámite a instituciones públicas, siendo o no siendo el Ejecutivo. Con el sector privado también pudiese colaborar, de hecho lo hace. El CERT colabora mucho con instituciones bancarias que piden que no sea publicado, bueno, por razones evidentes, ¿verdad? Se publica un evento con un banco y va a traer una corrida que va a dañar su imagen. Pero, por ejemplo, para gestiones con el Ministerio Público, con quien se tiene un convenio de operación. O sea, todos de modo directo ejecutivo o del Estado y de modo conversable con el sector privado, pero no sigue ningún tipo de cobro por nada. ¿Podemos entender entonces que las instituciones, tanto del sector público o privado, conocen o saben dónde recurrir y hay un procedimiento estandarizado en esa situación o no? Se puede concluir de que no conocen por el hecho de que ese programa de difusión no es efectivo porque no se cuenta con un presupuesto ideal y solo conocen a través de conversaciones directas entre funcionarios o de autoridades o eventos esporádicos que realiza la institución. Pero no hay una campaña de difusión formal que permita a ciudadanos o a instituciones conocer al CERT o a los servicios que éste ofrece. Buenas tardes, ingeniero.
Dentro de su brillante posición, usted habló de que las instituciones no están legalmente habilitadas para trabajar coordinadas entre sí. ¿Cuál es el mecanismo o a qué arribó usted para que se subsane ese error? Bueno, lo que expresé fue de que no cuenta con atribuciones legales para trabajar de modo coordinado por el hecho de que sus leyes de creación fueron en tiempos diferentes y las leyes en el momento de crearse no tuvieron en cuenta la existencia de las otras instituciones. Por tanto, algunas tienen atribuciones similares entre sí, pero nunca hablan de una coordinación entre ellas. La solución a eso, el trabajo realizado recomienda que como una propuesta de solución se establezca un mando unificado y que las leyes, o por lo menos se cree una ley que pueda establecer coincidencias y coordinaciones entre estas instituciones y que principalmente se establezcan protocolos de actuación entre ellas, de modo que las acciones no se superpongan y que tampoco se choquen intereses en algunos casos, pero por sobre todas las cosas que no se malgasten los pocos recursos que tiene el Estado en que cada una de las instituciones hagan las mismas acciones, específicamente con un marco legal adecuado de la respuesta a mi nombre. Bien, ahora, yendo a ese mando unificado, ¿usted previó o visualizó su trabajo lo que me acaba de mencionar, la parte de los recursos? Porque lo más sensible acá en nuestro país es el tema de recursos, y no hablamos de recursos humanos, estamos hablando de recursos económicos. ¿Cómo se gerenciaría o de dónde saldría todo eso? Eso, justamente, ese punto está previsto en el punto de recomendaciones, en el trabajo de tesis, donde se recomienda para, como una implementación inmediata, utilizar ese mando unificado dentro del Consejo de la Defensa Nacional, para no crear instituciones nuevas que malgasten recursos que no existen y que se pueda tener un mando unificado dentro del Consejo, de la estructura del Consejo de Defensa Nacional, y que estas instituciones que hoy día están trabajando tengan un representante, algunos ya lo tienen de hecho, para un grupo de trabajo específicamente dentro de esa instancia, sin que, repito, se cree ninguna instancia nueva, y sabemos que el Consejo de Defensa Nacional tiene como autoridad máxima al que debería tener un sistema de ciberseguridad, que es el presidente de la República. Ingeniero Vázquez, después de la excelente exposición, como siempre se dice, la práctica lleva a la perfección. Dentro de su recomendación y específicamente su organización adecuada que va a presentar o presentó, ¿cómo trabajarían esta organización? Bien, el CERPI, en este caso sería el punto focal, perdón, el CERPI no, el CER nacional, que podría o no ser el CERPI. Se establece un núcleo donde cada institución que hoy día tiene competencia establezca un representante, y a partir de ahí se realizan las actividades y servicios que se detallan en el trabajo de tesis también. Esta institución podría empezar a brindar servicios de monitoreo, de aviso, hasta que se consiga un presupuesto donde siempre dentro del Consejo Nacional de la Defensa o del Consejo de Defensa Nacional se establezca un lugar donde puedan operar los representantes de cada una de estas instituciones de microorganismos. Dentro de su profunda investigación, ¿qué tipo de personal o el perfil adecuado para estos cargos? También contiene el trabajo de tesis un perfil para aproximadamente 16 tipos de personas, desde ingenieros en redes, administradores de vulnerabilidades, administradores de incidentes, personal mínimamente con una tecnicatura, porque no en todos los casos es necesario un profesional de grado, donde puedan ser capaces de administrar un incidente de redes y reportar este tipo de incidentes. Este personal tiene que estar dividido en 3 turnos de 8 horas
porque el servicio de buceo nacional tiene que brindar un monitoreo de 24 horas posterior a la identificación de la infraestructura crítica. O sea que tiene que estar gente dentro de una sala con unos monitores ahí observando que todo el sistema esté funcionando, o sea que en verde. Y todos los sistemas que el Estado considere críticos va a estar ahí desplegado dentro de los monitores, y cualquier tipo de alteración, este personal de guardia tiene que avisar a sus superiores. Desde técnicos hasta ingenieros en áreas de telecomunicaciones, se llama en inglés penetration testing, o sea, prueba de penetración, que trata de ingresar sin autorización a un sistema informático y que se haga de modo ético, o sea que yo mismo pruebo con la infraestructura que estoy resguardando, tratar de ingresar y veo si puedo o no, y si puedo, cuáles son los lugares donde se accede. Son perfiles muy específicos, por eso que también en el trabajo se detalla que hoy el Paraguay no brinda esas ofertas de entrenamiento, y también se pide en la recomendación de que el Paraguay tenga una política pública coordinada con las universidades para poder generar esos recursos. Felicidades, ingeniero magíster Santiago Vázquez.